En 2026 hay un movimiento silencioso dentro del paddock de MotoGP que empieza a dejar de ser discreto. No es una explosión mediática ni una narrativa inflada por el marketing. Es algo que se está viendo en pista, en los sectores intermedios, en las tandas largas, y sobre todo, en los datos internos de Honda. El nombre es Diogo Moreira. Un rookie en la categoría reina. Una Honda RC213V que ha sido considerada una de las motos más complejas de la parrilla. Y una adaptación que está siendo más rápida de lo que la lógica indicaba. Para entender por qué esto es relevante, primero hay que entender el contexto real de Honda en los últimos años. La RC213V no es simplemente una moto difícil. Es una moto extremadamente sensible al estilo de pilotaje. Tiene un tren delantero exigente en frenadas profundas, una fase de aceleración donde la entrega de potencia puede volverse crítica si no se gestiona con precisión milimétrica y una ventana de funcionamiento aerodinámico relativamente estrecha comparada con otras fábricas europeas. En términos simples, no es una moto que se deje llevar. Es una moto que obliga al piloto a adaptarse a ella. Muchos pilotos con experiencia han necesitado meses para encontrar un equilibrio mínimamente competitivo. Algunos incluso no lo han conseguido del todo. Y ahí es donde empieza el análisis serio. Diogo Moreira no está intentando impresionar con una vuelta espectacular para aparecer en titulares. Lo que está haciendo es más complejo y más difícil de detectar a simple vista, está reduciendo el margen de error progresivamente. En los primeros test, la diferencia con los líderes era superior al segundo. Totalmente normal. Lo que no fue tan normal fue la velocidad con la que empezó a recortar esa diferencia en simulación de carrera. No estamos hablando de una vuelta lanzada con neumático nuevo y depósito vacío. Estamos hablando de tandas de más de 10 vueltas donde la degradación trasera empieza a marcar la diferencia. En ese escenario es donde se construye el verdadero rendimiento en MotoGP. Uno de los puntos más delicados en la transición desde Moto 2 es el uso de frenos de carbono. No solo por la potencia de frenado, sino por la gestión térmica. Estos frenos necesitan una temperatura específica para ofrecer su máximo rendimiento. Si el piloto no es capaz de generar la presión adecuada o si no entiende cómo mantener esa ventana térmica, la sensación cambia por completo. Moreira ha mostrado una adaptación progresiva pero constante en frenadas tardías, especialmente en circuitos con zonas de deceleración fuerte. Se aprecia en la estabilidad de la entrada y en cómo mantiene la trazada sin forzar excesivamente el tren delantero. Eso indica comprensión técnica, no solo instinto. Pero el aspecto más interesante no es físico, es mental. La MotoGP actual es una categoría profundamente tecnológica. Control de tracción configurable por curva, mapas de entrega de potencia variables, gestión de anti-wheelie, ajustes dinámicos de freno motor y un paquete aerodinámico que modifica el comportamiento en recta y en inclinación. Un rookie puede limitarse a aceptar la configuración del equipo y concentrarse en pilotar. Moreira no está haciendo eso. Está participando activamente en la interpretación de la telemetría. Está discutiendo configuraciones. Está pidiendo ajustes específicos para mejorar estabilidad en entrada y tracción en salida. Ese nivel de implicación acelera el proceso de adaptación porque convierte al piloto en parte activa del desarrollo. Y aquí aparece una cuestión incómoda. Si un piloto que acaba de llegar puede empezar a optimizar el comportamiento de la RC213V en pocas semanas, ¿qué nos dice eso sobre la evolución de la formación moderna? La nueva generación viene con más horas de simulador, más exposición a gestión electrónica y una base técnica más profunda desde categorías inferiores. La Moto 2 actual ya exige un nivel de precisión en trazadas y gestión de neumáticos que prepara mejor para el salto. Moreira encaja perfectamente en ese perfil, no solo ejecuta, interpreta. Además, hay un factor estratégico que no se está comentando lo suficiente. Honda necesita reconstruir su proyecto técnico. Y para eso no solo necesita un piloto rápido, necesita un piloto que ayude a entender qué dirección tomar. Cuando un rookie ofrece feedback claro y consistente, puede convertirse en pieza clave antes de lo previsto. Eso cambia el rol que inicialmente estaba previsto para él. No es solo un piloto en aprendizaje. Puede convertirse en variable de desarrollo. Y en paralelo, está el componente emocional. Brasil llevaba años sin presencia real en la categoría reina. La referencia histórica inevitable es Alex Barros.
Pero Moreira no está construyendo su narrativa sobre la comparación con el pasado. Está creando la suya desde el rendimiento actual. No corre con ansiedad. No se le ve precipitado. No está forzando adelantamientos innecesarios para ganar visibilidad. Su progresión está siendo metódica. Y eso, en términos competitivos, es mucho más preocupante para el resto. Porque cuando un rookie es explosivo, puede ser irregular. Cuando es metódico, puede volverse constante. Y cuando es constante, empieza a sumar puntos. Si analizamos su evolución sector por sector, se aprecia mejora especialmente en fases de aceleración larga, donde históricamente la Honda ha sufrido frente a Ducati o KTM. Eso no significa que ya esté al nivel de las fábricas europeas, pero sí que está optimizando lo que tiene disponible. Otro detalle relevante es la gestión de neumáticos en calor extremo. En condiciones de alta temperatura, la degradación trasera penaliza a los pilotos que abusan del acelerador. Moreira ha mostrado una curva de desgaste relativamente controlada en simulaciones largas. Eso habla de sensibilidad en el puño derecho y comprensión del límite de tracción. Nada de esto garantiza podios inmediatos. Pero sí cambia la narrativa. Porque 2026 podría haber sido simplemente un año de adaptación discreta. En cambio, está empezando a convertirse en un año de observación estratégica por parte del padre. La pregunta ahora no es si puede terminar carreras. La pregunta es cuándo empezará a mezclarse con el grupo delantero de forma regular. Si la progresión continúa al mismo ritmo, un top 5 no sería una sorpresa en la segunda mitad del año. Y si las mejoras técnicas de Honda acompañan, el escenario puede volverse aún más interesante. No estamos hablando de una revolución inmediata. Estamos hablando de una construcción sólida. Y en MotoGP, las construcciones sólidas son las que duran. Por eso la conversación ya no es si Diogo Moreira está sobreviviendo en la categoría. La conversación empieza a ser si está adelantando plazos. Si eso se confirma, 2026 no será recordado como su año de debut. Será recordado como el año en que empezó algo diferente dentro del proyecto Honda. Ahora quiero conocer tu análisis. ¿Crees que esta progresión puede traducirse en un podio antes de que termine la temporada? ¿O todavía necesita una temporada completa para consolidarse? Déjalo en los comentarios. Me interesa leer argumentos técnicos, no solo opiniones emocionales. Si te gustan este tipo de análisis detallados de MotoGP, suscríbete. Aquí vamos a seguir cada evolución, cada ajuste técnico y cada cambio estratégico que pueda marcar diferencia. Porque lo que está ocurriendo con Diogo Moreira no parece una adaptación convencional. Parece el inicio de una transformación que podría alterar el equilibrio interno de Honda, y quizás algo más dentro de la parrilla. Y eso, en MotoGP, nunca es un detalle menor.